Bien, buenos días. De nuevo con esta jornada conjunta madrileña-catalana. Y a mí me toca presentarles a una persona que no es precisamente una persona a la que yo he seguido los pasos de una manera muy próxima, menos en los últimos años, pero ahora me viene a la memoria una presentación que hicieron de Mark Twain, el padre literario de Tom Sawyer, en un pozo minero de Gales, donde acudió para arengar a los mineros en huelga. Él estaba casado con una inglesa y estaba identificado con aquella causa de los mineros. Estaban cerrando pozos, no eran rentables, etc. Bueno, y me tocó presentar a Mark Twain un minero que no sabía nada del personaje. Y lo único que se me ocurrió decir es, amigos, amigas, aquí tenemos a un personaje que os voy a presentar, pero no sé nada absolutamente de él. Y dice, bueno, pero puedo decir dos cosas. Una, que no ha estado nunca en la cárcel, y dos, que desconozco los motivos. Bueno, este no es el caso, ni es Mark Twain el personaje, ni yo soy el minero en paro ocasional. Pero yo sí que voy a hablar de Juan Luis Cebrián desde un punto de vista periférico, puesto que yo lo he conocido más bien en Cataluña, cuando él venía, cuando creó la delegación del país allí, en la zona franca, concretamente. Es una persona a la que le van los retos, y fundamentalmente no voy a hablar del Juan Luis Cebrián, periodista en algunos aspectos. Primer director del país, estuvo en este cargo durante 12 años, solo superado, me parece, creo saber, por un año más por Jesús Severio. Estuvimos 13 años y pico los dos. Sí, más o menos. Bueno, cosa, por uno igual. Bueno, y toda su obra, más bien, incluso literaria, de ficción, todos sus artículos, ensayos, premios y distinciones lo han sido en relación con la actividad periodística que ha desarrollado, pues casi durante medio siglo, excepción hecha de los tiempos en que ya accedió a cargos de responsabilidad empresarial, primero como consejero delegado de Prisa, el grupo mediático más importante de España, y ahora, más recientemente, como presidente ejecutivo. Hay dos cosas de Juan Luis Cebrián que quisiera transmitir y recordar. Una, le tocó sufrir en el país un atentado terrorista que, curiosamente, da un vistazo reciente ahora a las redes y no queda consignado. Un atentado terrorista de la ultraderecha, sangriento, y él era director entonces, banda dura del país era muy reciente, y pechó con aquello con gran entereza y sacó adelante las ilusiones de la gente por mantenerse firmes ante esas amenazas y estos atentados. En aquel entonces, recuerdo muy bien, todos los profesionales nos sentimos el país. También somos el país, ¿no? Decíamos. Bueno, él siempre se ha distinguido por su rara capacidad de fichar a gente válida para su equipo profesional, y cuando venía a Cataluña lo demostraba, tenía un fino olfato para detectar inmediatamente a los buenos periodistas de los malos. Tal vez por eso a mí nunca me hizo ninguna proposición para que me incorporara a su grupo. Hizo un diario que no solo era
una corriente, no suponía solo una corriente de aire fresco a la apática prensa de entonces, el posfranquismo, de la transición más bien, sino que también convirtió el periódico en un punto de encuentro entre las conciencias del periodista y de los lectores. Hizo que aquello funcionara y lo convirtió en el primer diario del país, el primer diario El País, el primer diario del país, el primer diario de España. Además, no solo eso, dotó de unas herramientas muy importantes en aquel entonces, como es dotar de un libro de estilo y también de un defensor del lector, al más puro estilo angloamericano, que atendía, despachaba y contestaba las quejas que le planteaban los lectores del periódico. No es el Cebrián del Club de Roma del que yo os quiero hablar, no es el Cebrián del Instituto Internacional de Prensa, ni de las muchas publicaciones, artículos, ensayos, etcétera, 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 porque eso está al alcance de todos ustedes y probablemente sabrán más de Juan Luis Cebrián que yo mismo, ¿no? Pero sí que he pensado que con su prolongada experiencia en el periodismo práctico, fue periodista muy joven, a los 19 años, si no lo he leído mal, también un humanista, estudió en esta universidad, en aquel entonces era Filosofía y Letras, ahora Humanidades. Desde la nueva perspectiva, o con su nueva perspectiva, cómo ve la situación actual de la comunicación, de la prensa, especialmente desde la irrupción de Internet, que nos diga si todavía es defensor de aquel principio que siempre ha sostenido de que la mejor ley de prensa es la ley inexistente, y también si cree que el periodismo, que nos estamos olvidando o que se nos ha olvidado hacer periodismo. En cualquier caso, ahora me toca a Juan Luis Cebrián hablar, que mucho gusto le cedo la palabra. Muchas gracias, Roger. Te tengo que corregir, sí, he estado en la cárcel. Y ¿Has estado en la cárcel? Motivos. Bueno, no la pisé, pero me condenaron a 1 año de cárcel por una editorial del País, y además por una editorial contra los jueces, en el que yo defendía a una periodista que había sido condenada a 8 años de inhabilitación por publicar unas fotos de unas señoritas en bragas y sostén. Este fue el delito que cometió, por el que los jueces le inhabilitaron 8 años para el ejercicio de la profesión. Yo publiqué una editorial contra los jueces y entonces me condenaron a mí a 9 meses de cárcel, el Tribunal Supremo. O sea que he estado en la cárcel, aunque he tenido antecedentes penales. Pero en fin, en aquella época de la transición, acudir al juzgado era la primera obligación del director del País, y habré declarado fácilmente 200 veces ante los jueces y varias veces ante jueces militares para consejos de guerra. Eran tiempos muy interesantes. Voy a tratar rápidamente de ceñirme al programa, con el que tengo una discrepancia, porque habla el programa de que voy a hablar del prosumidor. Entonces es una palabra que no me he inventado yo y además que no me gusta, lo digo abiertamente. Y como esta tarde además tengo sesión en la academia, no quiero que me atribuyan este neologismo, que no discuto, pero que creo que tiene una intencionalidad al hablar del usuario de Internet como generador de productos y consumidor de productos a la vez, ¿no? Y empezaré por el final. Este ciclo se trata de descubrir o debatir los retos éticos en la era digital, y empezaré por decir que los retos éticos en la era digital son los mismos que en la era analógica, y que por lo tanto los valores o la ética del periodismo no tiene que cambiar o no debe cambiar. Otra cosa es que el comportamiento de los profesionales y la forma en la que se van a desarrollan ya las cosas es completamente diferente, y estamos ante un mundo
en el que en primer lugar habría que decir que nadie sabe nada. Esta tarde tengo un diálogo con Jeff Jarvis en El País. Jeff Jarvis es profesor en la Universidad de Nueva York, es uno de los grandes gurús de Internet en periodismo, es asesor especial de Google, lleva asesorando también en el World Economic Forum de Davos sobre estos temas. Acaba de publicar un libro que va a salir ahora aquí en España sobre las cuestiones, y la conclusión del libro es la que todos tenemos, y es que nadie sabe nada de lo que va a pasar. Es decir, que efectivamente estamos en una situación de prueba y error y que llevamos ya décadas los periódicos, los periodistas, los empresarios, los editores, tratando de averiguar qué va a ser del periodismo en el futuro y al mismo tiempo ya padeciendo los efectos y disfrutando, por otra parte, también los efectos de ese futuro. Como aquí estáis algunos que queréis ser periodistas, mi hija menor, que tiene 20 años, quiere ser periodista también. No he tratado de disuadirla, pero realmente son tiempos duros para el periodismo. Quería deciros que yo siempre, y mi presentador lo ha dicho, siempre he pensado que periodistas somos como Hacienda todos. Es decir, el derecho a comunicar libremente informaciones no es un derecho de los periodistas, es un derecho de los ciudadanos. Y digamos que los periodistas somos como los políticos, no se necesita un carné ni unos estudios específicos para ser político, presentarte a unas elecciones y gobernar un país. Y la libertad de información forma parte de las libertades civiles. Siempre, durante los años más de plomo, que se quería exigir un carné o un título específico para ejercer el periodismo, yo me pronuncié contra ello. Y al mismo tiempo siempre me he pronunciado a favor de la formación universitaria de los periodistas, y creamos ya hace más de 25 años una escuela de periodismo con la Universidad Autónoma en El País. Por lo tanto, el derecho a informar es derecho de todos los ciudadanos, pero hay unos ciudadanos que ejercen ese derecho profesionalmente, que somos los periodistas, igual que hay, por otra parte, políticos profesionales. Y un periodista profesional es aquel que hace de ese derecho a informar su medio de vida, se capacita específicamente para ello y tiene también un nivel de asociación o un nivel de sindicación o de pertenencia a estructuras orgánicas institucionales, empresas, cooperativas, etcétera, sindicatos, que permiten definir que efectivamente él ejerce el periodismo de manera profesional. Es el periodismo profesional el que, y no el hecho de que participen como ciudadanos, el periodismo ciudadano, el que está, no diré que amenazado, pero un poco absorto ante lo que está sucediendo, en la medida en la que es difícil descubrir cuál es el futuro de las organizaciones periodísticas tradicionales. Hay que tener en cuenta que los periódicos nacen, de hecho, a finales del 18, principios del 19, pero socialmente son una consecuencia o una derivación de las revoluciones burguesas y del establecimiento de las democracias burguesas. En el Cádiz de la Constitución había por lo menos 60 periódicos. Cádiz no debía tener más de 20.000 habitantes en ese momento, pues más de 60 periódicos, algunos diarios, otros bisemanales, otros semanales y otros... porque los periódicos formaban parte del sistema y forman parte del sistema de la democracia representativa. Era el lugar de debate privilegiado para generar y crear la opinión pública. Y eso justifica que el presidente Jefferson dijera que, como la democracia está basada en la opinión pública, entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, él elegía tener periódicos y no gobierno, ¿no? Es decir, que durante 200 años la prensa ha sido el lugar preferente de la generación de la opinión pública en las democracias y también en las dictaduras. Y por eso las dictaduras trataban de controlar la prensa. Pero esto ya no es así. La aparición de Internet ha generado un desplazamiento de los centros de creación de opinión pública. Y aunque la clase política y las élites
y los propios periodistas y las empresas periodísticas estamos empeñados en pensar que no es así, que funciona el sistema tal y como ha venido funcionando durante 200 años, acontecimientos recientes y la importancia de las redes sociales vienen a poner de relieve que efectivamente la opinión pública ahora se genera de manera diferente, lo que no quiere decir que los periódicos y los otros medios de comunicación no tengan una influencia todavía, que en este caso es decreciente, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué es Internet? Internet per se es la desintermediación, de la cepa a la mesa, del productor al consumidor, de ahí esta palabreja de prosumidor. Y en un mundo sin mediaciones, que tiene que hacer una cosa que se llama medios de comunicación. Normalmente los periodistas éramos contadores de historias, storytellers. Eugenio Scalfari, el fundador de República, suele decir que los periodistas son gente que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente, pero ahora la gente cuenta lo que le pasa sin necesidad de que nadie lo cuente por él, lo cuenta en la red y, digamos, el mismo que protagoniza un evento es el que lo comunica y además y al mismo tiempo el que lo consume, como diría esta palabra de prosumidor. Por lo tanto, estamos en una situación que era previsible, y de hecho yo escribí el libro de la red en 1997 para el Club de Roma, y ya en ese momento se avisaba de que estábamos ante un cambio global de civilización y que el impacto de la sociedad digital iba a ser más fuerte que el impacto de la aparición de la imprenta y equivalente al impacto de la aparición del alfabeto, pero mucho más rápido. Se tardaron casi 300 años o 200 y pico en que el libro tal y como lo conocemos apareciera después de la invención de la imprenta, y hasta finales del 18 no hay algo parecido a un periódico, pese a que la imprenta se había inventado a finales del 15, ¿no? Por lo tanto, los cambios son mucho más rápidos y sus consecuencias mucho más severas, no solo en lo que es la formación de la opinión pública y el funcionamiento de la democracia representativa, sino en lo que es la estructura industrial y empresarial y orgánica de los medios de comunicación. Los periódicos durante el siglo XIX eran los grandes imperios, financiaban las expediciones geográficas al Amazonas o al África Central, se construían los edificios en el centro de las ciudades. Hay una historia de Nueva York que narra cómo la ciudad crece precisamente a base de la construcción de los diversos edificios de periódicos que fueron apareciendo en Nueva York, generando en torno suyo hinterlands y lugares de... Eso ha desaparecido y además a una velocidad sorprendente. Digamos que el número de periódicos que hay en este momento en Estados Unidos debe ser el 10% del que había hace un siglo, aproximadamente 10-15%. Pero en España la circulación de los periódicos ha caído un 50% en los últimos 5 años y la publicidad un 70%. Quiere decirse que las dos fuentes de ingresos fundamentales de la prensa escrita, que son lectores y publicidad, pues están desapareciendo y además no volverán. No creemos que la circulación vaya a aumentar, sigue decreciendo, y no creemos que la publicidad, que se inventó inicialmente para vender cosas en los pueblos de los Estados Unidos, pues alguien tenía que anunciar que habían llegado las botas nuevas o los caballos o los cerdos que querían vender, y las cosas se venden ahora de manera diferente y no desde luego anunciándolas en los periódicos. Por lo tanto, tenemos dudas del futuro, pero sabemos que el futuro es difícil, porque paralelamente aparece el periodismo ciudadano. Claro, Internet inicialmente es un fenómeno democratizador. Es decir, la democracia es la difusión del poder. Internet es, desde luego, mucho más participativo que cualquier otro instrumento tecnológico que haya existido y mucho más igualitario. Entonces, participación e igualitarismo son valores esenciales de la democracia. Por lo tanto, Internet tiene unos valores democráticos. Está por ver que, de todas maneras, los efectos de Internet sean inmediata o irremediablemente democráticos. El Estado Islámico funciona gracias a Internet, no son a través de las mezquitas, los imames donde están
proyectando su discurso fanático, sino fundamentalmente a través de Internet. Es el método fundamental de captación, y las primaveras árabes se generaron gracias a Internet. Nunca pensó el fundador de Twitter ni los de Google que iban a servir como proveedores de noticias sus inventos tecnológicos, y mucho menos como convocadores de manifestaciones o de movimientos sociales. Digamos, ha sido la experiencia de los usuarios lo que ha llevado a utilizar Internet de esa manera, y no la decisión de los que inventaron los algoritmos que dieron curso a ello. Pero como consecuencia de las revoluciones de la primavera árabe, pues tenemos una dictadura en Egipto en este momento que es peor que la dictadura que derribó la primavera árabe. Tenemos una situación en Libia que es peor que durante la dictadura de Gaddafi, y tenemos una situación en Siria donde, sin embargo, la presencia del periodismo ciudadano ha hecho que nos podamos enterar de lo que pasa en Siria durante la guerra. Sin periodismo ciudadano y sin teléfonos, sin las fotos y los vídeos obtenidos por los propios sirios y por las víctimas de la guerra, estaríamos bastante desinformados respecto a lo que sucede allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que una característica de Internet es una enorme paradoja. Enorme paradoja porque, por un lado, tenemos el sueño libertario. Los que pertenecemos a la generación de mayor del 68 conocemos muy bien lo que es esto, que es el poder está en el pueblo, y algo de eso ahora recorre también las nuevas formaciones políticas que se presentan a las elecciones. Tenemos ese sueño libertario. Internet, yo puedo decir lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y de manera gratuita en todas partes y en todo el mundo, pero al mismo tiempo hay señores que gobiernan la red. Lo que pasa es que los señores que gobiernan la red ya no son los gobiernos, ya no son ni siquiera los tribunales, no son los parlamentos. Se llama Google, se llama Facebook, se llama Twitter, se llama Microsoft. De modo y manera que las instituciones que controlan el uso de nuestra libertad son diferentes. Y además no se rigen por normas legales, se rigen por normas tecnológicas, se rigen por el software. Es el software lo que de hecho gobierna el tráfico y limita y garantiza los derechos en la red. Y por lo tanto estamos un poco sorprendidos porque no valen las leyes de propiedad intelectual para proteger la propiedad intelectual. No valen las leyes de protección de la intimidad o de la privacidad para proteger la intimidad y la privacidad en Internet. Cuando se aprueban leyes que tratan de corregir o de determinar, es importante entender que ninguna libertad es absoluta, está siempre limitada por la libertad ajena. Y el derecho es una limitación a la libertad desde que se creó el derecho. Lo que pasa es que el derecho no permite ahora limitar o ordenar o regular las libertades en Internet, porque cada vez que sale una norma, pues el avance tecnológico ha rebasado las posibilidades de esa norma. Como ejemplo pondré que durante 8 años la Comisión Europea estuvo discutiendo la norma D2MAC para la televisión digital. No, como tenía que utilizarse, etcétera, en las concesiones, etcétera. Nunca la norma de D2MAC se ha aplicado industrialmente en la televisión digital, porque cuando ya apareció la norma, la Comisión Europea, ya la televisión era por satélite, digital, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos ante una situación confusa, en la que los periodistas profesionales convivimos con los periodistas ciudadanos, y en la que las grandes organizaciones de periódicos, que tienen unas estructuras costosísimas, industriales, una arrogancia también considerable por parte de editores y de periodistas, porque éramos o nos creíamos el ombligo del mundo, y los gobiernos y las artistas y los escritores, todo el mundo, digamos, cortejaba a los medios de comunicación porque eran necesarios para el funcionamiento del sistema. Eso se empieza a fragmentar y se empieza a diluir. Estamos ante una crisis económica enormemente seria
de la prensa de calidad. Enormemente seria, es una crisis que amenaza con acabar con ella. Es difícil predecir si los periódicos en papel van a seguir subsistiendo o no. Yo creo que lo más probable es que no. Es decir, la velocidad, la eutanasia progresiva que se está produciendo es muy, muy acelerada. El profesor Meyer de la Universidad de Memphis dice que en el octubre de 1943 ya no habrá periódicos en papel. Él se refiere fundamentalmente a Estados Unidos. Y lo que hace es un cálculo estadístico en función de la tendencia decreciente de la circulación y la mortandad creciente de las publicaciones, cuando piensa él que nadie va a querer comprar un periódico, porque las nuevas generaciones por debajo de 30 años en Estados Unidos prácticamente nadie compra un periódico, entre otras cosas porque no hay donde comprarlo, no hay kioscos de prensa, no hay ni en los grandes malls, y prácticamente no hay librerías tampoco. Cerró Borders y vamos a ver qué pasa con Barnes & Noble. Entonces es muy difícil vender periódicos si no hay manera, si las cadenas de distribución desaparecen. Pero sobre todo es muy difícil vender periódicos si nadie quiere comprarlos. Y lo que la gente no entiende, cuando digo la gente, lo que no entendemos los periodistas y los editores en este momento, es que Internet se crea desde la experiencia del usuario, que estamos cambiando de la economía de la oferta a la economía de la demanda en todos los sectores productivos, por otro lado. Los periodistas éramos unos señores que decidíamos lo que era importante. Lo decidíamos bien o mal, independiente o vicariamente, pero éramos los que decíamos en primera página va lo importante y hablamos de qué tal y que no sé qué. Y eso se ha acabado. Ahora es el consumidor o es el lector, que a su vez es el propio redactor, el que decide cuál es su preferencia jerárquica en la importancia de las noticias. Y esto es algo que lo estamos viviendo cotidianamente. El país tiene ahora 1 millón y pico de lectores en papel, escasos 300.000 ejemplares, tenía 500.000 hace nada, y sigue siendo el periódico más difundido en lengua española. Y tiene 15 millones de usuarios únicos en la red, más de la mitad de los cuales están en América Latina. Pero nunca los redactores del país habían estado escribiendo para que le leyeran en Colombia o en Argentina o en México. El País es en México el periódico más difundido en la red, más que cualquier periódico mexicano en este momento. Y sin embargo, tenemos ahora una redacción en México, tenemos una redacción en Brasil y una edición en portugués en Brasil, tenemos una redacción en Washington y hemos reducido el número de efectivos en la redacción de Madrid. Y a pesar de eso, competimos muy mal con los nativos digitales. El Huffington Post, que hacemos nosotros mismos también, de acuerdo con el Huffington Post, tiene escasos 10, 12 redactores frente a los 200 y pico redactores que tiene el país. Y tiene ya cerca de 3 millones de usuarios únicos. Y es rentable económicamente porque el coste estructural que tiene es completamente diferente. Ante este mundo es ante lo que estamos y es un mundo que nos genera unos cuantos dolores de cabeza. En primer lugar, las estructuras empresariales de prensa, tal y como las conocemos, no son sostenibles. Ahora los periódicos no ganan dinero ni con la venta ni con la publicidad, ganan dinero con los eventos y con los productos asociados, sea sopa instantánea o un libro de no sé qué. No es un fenómeno español, es un fenómeno progresivamente mundial. Desaparecen los kioscos, luego es muy difícil vender periódicos en los kioscos, y al mismo tiempo aumenta nuestra audiencia. Ha habido otros sectores de la cultura que ya han experimentado esto, como la música. La música no ha desaparecido, se escucha más música que nunca. Los cantantes son más universales y están más globalizados que nunca. Un tío en Corea hace un baile raro y se convierte en el hit de todos los países. Lo que han desaparecido son las discográficas en su forma tradicional, la forma de distribuir música, de comprarla, de consumirla, de piratearla, de lo que sea. Y la otra cosa interesante es que la transformación del mundo analógico al digital es muy compleja.
Hasta el momento nadie la ha conseguido. Nadie es nadie, ni siquiera The Guardian o el Financial Times. Nadie es nadie. Porque es difícil convencer a los periodistas del País, por ejemplo, de que su competidor no es El Mundo, ni el ABC, ni Público siquiera. Su competidor es Google News y Yahoo. Su competidor es BuzzFeed. Su competidor son competidores que no existían hace 5 años. Tenemos que recordar Twitter, que es uno de los grandes. Twitter no existía en el 2004. En el 2004 no se había inventado Twitter. No funcionaba. Y en el 2000 prácticamente no existía Google. Es decir, esto va a una velocidad tan extraordinaria y afecta de tal manera a nuestra profesión que nos obliga a replantearnos efectivamente toda ella, sabiendo que no hay modelos ni de negocio ni de profesión. Tengo aquí un libro de Jeff Jarvis que habla de qué va a ser un periodista, y dice: un periodista va a ser un abogado, un organizador, un curator, un curator como el de los museos, que cuida que las noticias que vayan en la plataforma sean auténticas. ¿Qué hacemos con los comentarios de los lectores? Todos los días tenemos un problema con eso, porque empiezan a insultarse entre ellos, y tú eres un hijo de tal y no sé qué. No hablan de las noticias, se pelean incluso entre ellos, o insultan al redactor o al propietario del periódico. Si los quitamos es censura, si no los quitamos vienen las querellas y las demandas. Es decir, nadie sabe realmente. Creemos que es un valor añadido los comentarios de los lectores, pero habrá que ordenar o regular los comentarios de los lectores, ¿no? ¿Qué credibilidad tienen los bloggers? ¿Qué cantidad de mentiras, invenciones hay en los confidenciales? Yo lo imagino por las cosas que dicen de nosotros. Yo leo de cosas que dicen de nosotros, que no es que sean buenas, ni malas, ni irregulares, que no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, es que pueden inventarse personas, lugares y hechos sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Cuál es entonces el papel, y con esto doy el papel de los periodistas profesionales? Porque yo sí creo que va a haber periodistas profesionales, aunque nos tengamos que reinventar como tales. Pues añadir valor a las informaciones. La información es un bien mostrenco. La gente no se da cuenta, incluidos en la universidad, que todo el conocimiento humano está en la red, en este momento. Todo lo que se sabe y se ha sabido en la historia del mundo, todo, incluido el atentado. Lo que pasa es que no lo has buscado bien, está en la red. Y otra cosa es que uno sepa, que tenga la capacidad económica, técnica, cualidades y capacitaciones para poder navegar en la red y encontrarlo. Pero todo el conocimiento está en la red ya. Y por lo tanto, ¿qué podemos, los que antes intermediábamos entre los consumidores de información o de opinión y los creadores de información y de opinión, qué podemos hacer? Pues tratar de añadir valor con las reglas del periodismo tradicional, aumentar nuestras capacidades de periodismo de investigación, que pone al descubierto lo que el poder quiere tapar, y la prueba es que el periodismo de investigación está creciendo, y además está creciendo cooperativa y globalmente. Desde la lista Falciani a Wikileaks, son fenómenos completamente nuevos para el reporterismo periodístico. Y esa información estaba ya en la red. O sea, Wikileaks es un CD que agarra a un soldado. Snowden es un ingeniero de la CIA que dice lo que está en los ordenadores de la CIA, y la lista Falciani es un funcionario de un banco que recoge de la red del banco la información, ¿no? Bien, añadir valor con periodismo de investigación, añadir rigor, procurar dar fiabilidad a las noticias muchas veces inventadas o deformadas que se producen, y añadir criterio mediante análisis contrastados, tratando de incitar a la reflexión frente a la inmediatez que a veces la red produce. Ahora, ¿cómo se va a financiar esto? Es decir, ¿y cómo
¿Qué modelos de negocio tenemos? No hay ningún modelo de negocio y probablemente no lo va a haber. Estamos todos discutiendo si hay que pagar en la red o no hay que pagar en la red los periódicos. No hay modelos, ni la gratuidad, decía un periodista famoso americano, la gratuidad es muy cara, porque nada es gratuito, alguien lo tiene que pagar, pero la no gratuidad no te produce tráfico, y ahora el ídolo de la red es el tráfico. Por decirlo en palabras de Eric Schmidt, el presidente de Google, lo importante es tener 100 millones de usuarios únicos, que aunque tú no sepas cómo monetizarlos, siempre vendrá alguien que sabrá cómo y te los comprará, ¿no? Hay que tener en cuenta que Facebook tiene en este momento 1.600 millones de perfiles en sus servidores. 1.600 millones de perfiles que incluyen fotografías de los usuarios de Facebook, las direcciones muchas veces, qué comen, qué leen, con quién se acuestan, dónde viajan, quiénes son sus padres, sus amigos. 1.600. Y el plan estratégico de Facebook incluye que dentro de 5 o 6 años tendrán 5.000 millones de perfiles. Es decir, prácticamente la humanidad. Saben lo que les gusta leer, lo que les interesa, si es el deporte o la política internacional. Saben dónde están, cuándo se levantan, cuándo se acuestan, porque además se hacen una foto cuando se levantan. Estoy aquí yo con las legañas y tal. Lo saben todo. ¿Qué sociedad? Visitando Facebook en noviembre pasado con un grupo internacional, un presidente de un banco de Canadá solo le preocupaba saber una cosa, si Facebook iba a hacer un banco. Y no le dijeron que no fuera a hacer un banco, porque ya hay moneda virtual, que por cierto cobra más por las transferencias, se cobra más por las transferencias en los bitcoins en este momento que por las transferencias bancarias. En este momento se cobra más. En definitiva, ¿cómo vamos a poder generar un sistema económico en el que se garanticen el rigor, la independencia, la veracidad, el servicio a los lectores o a los usuarios, que son los valores éticos? Es algo que todavía está por ver. Es algo que está por ver el saber si las organizaciones tradicionales de media, incluyo a las televisiones y a las radios. La mayor televisión del mundo en este momento es ya YouTube, que no se creó como una televisión. Se creó nuevamente igual que Facebook fue un sistema de intercambio de apuntes en la universidad, un poco también para ligar, si se podía, pues YouTube se creó casi como un juego, ¿no? No hay empresa importante del mundo que no tenga un canal en YouTube en este momento. Y el 80% de la publicidad de Internet en este momento en España va a manos de Google y Yahoo. 80%. Por lo tanto, estamos generando el sueño de la libertad y de la independencia y unos monopolios globales y mundiales absolutos, capaces de negociar con el gobierno chino cuando cierran los servidores o cuando hay zonas de sombra en el propio buscador de Google si no le interesa al gobierno chino. Con esto quiero decir que, y sobre todo a los alumnos, que estáis viviendo un tiempo interesante, porque tenéis la oportunidad de inventaros vuestra profesión. Yo estoy convencido que va a haber periodismo y que va a haber periodistas, y que no va a suceder, como decía Kierkegaard, en una frase que no me resisto a leeros, que decía textualmente: si Cristo volviese al mundo, tan cierto como que yo vivo, no arremetería contra los grandes sacerdotes, sino contra los periodistas. Hay que decir que Kierkegaard era jorobado, feo y bajito, y aparte de ser un gran filósofo, y entonces estaba harto de que se mofaran de él en las columnas de los periódicos por su poca atractiva condición física, ¿no? Pero digo, tenéis la oportunidad de reinventar el periodismo, como hay que reinventar la educación, los mercados financieros, como hay que reinventar la democracia, cuánto de participativa y cuánto de representativa va a ser en el futuro, y cuán más democrática es la democracia participativa que la representativa, que es algo también que está por decidir.
pero tendrá que haber alguien que le explique a la gente las causas y los efectos de los hechos que suceden, que les dé algún criterio para que puedan ellos mismos juzgar por sí mismos sobre lo que está pasando y que efectivamente publique noticias sabiendo que las noticias, como decía Aqueles, fundamentalmente una noticia es algo que alguien no quiere que se publique. Pues eso es precisamente lo que tienen que hacer los periodistas del futuro. Otra cosa es que existan los periódicos, que existan los kioscos y que esa información llegue a través de lo que llamamos un teléfono móvil, que ya se llaman teléfonos inteligentes y dentro de poco ya no se llamarán teléfonos, porque para lo que menos valen es para hablar por teléfono, porque hacemos con ellos una cantidad de cosas diferentes y no en papel. En definitiva, las barreras de acceso a la información han bajado, las barreras de acceso a la profesión han bajado, casi han perdido el empleo 8 o 10 mil periodistas en España en los últimos años, pero muchos de ellos han creado sus propios medios en la red, cosa que antes no hubieran podido crear sus propios periódicos porque no hubieran tenido capacidad de hacerlo. Por lo tanto, hay cosas muy buenas en la red que fomentan la participación, que fomentan la generación de opinión pública, la libertad de expresión y la independencia. Pero sabemos que tenemos que luchar también con contradicciones y paradojas como las que vivimos todos los días. Nada más, y podemos dedicar 10 minutos al diálogo. Muchísimas gracias a Juan Luis Cebrián por esta brillante intervención. Y ahora es el turno de vuestras preguntas. ¿Sí? Mi pregunta iba acerca de su valoración sobre la inversión de las grandes fortunas millonarias en los periódicos. Se ha sabido que el último ejemplo ha sido del mexicano Slim, convirtiéndose en el principal accionista del periódico de New York Times. Mi pregunta es, ¿cómo valora eso? Sí, yo creo que la inversión de Slim, bueno, no creo, lo sé porque le conozco, es una inversión fundamentalmente financiera. New York Times tiene una crisis tan grande como la que tiene cualquier otro periódico, pero mayor, porque es un periódico más grande y más importante, y tuvo que emitir unos bonos hace 5 años, creo que eran, o 6 años, para poder financiarse, y los emitió al 14%. Slim, que es un financiero puro y duro, dijo, pues al 14% yo compro estos bonos. Y luego ha ejercido, como eran bonos convertibles, ha ejercido los bonos convertibles y se ha quedado con el 18% de acciones que no votan, porque el New York Times, como tantos otros, como Televisa, como tantos otros medios internacionales, tienen 2 clases de acciones en la bolsa americana, unas que tienen derechos políticos y otras que no. El 30% de la propiedad del New York Times está en manos de la familia con derechos políticos y el 70% de ello, un 18% en manos del Slim sin derechos políticos, pero con un dividendo preferente. Más interesante es la compra del Washington Post por Jeff Bezos, porque Jeff Bezos, que es un periodista profesional por su origen, realmente ha hecho su fortuna en Amazon, no a base de vender libros, sino a base de vender todo lo demás que no son libros, gracias a que puso un portal de venta de libros, y se ha comprado el Washington Post, que es un icono también del periodismo internacional desde el Watergate. Y es interesante saber cómo él comprende que puede combinar un periódico como el Washington Post con una operación tan gigantesca como y tan global como la de Amazon. Washington Post es un periódico local de Washington, no tiene mayor distribución fuera. Y yo creo que es porque Bezos entiende, aparte del prestigio y el brillo de ser dueño del New York Times o del Washington Post o de lo que sea, porque eso parece que te abre algunas puertas y algunas comidas, yo creo que Bezos va a intentar comprender cómo el mundo digital y el mundo analógico se complementan. Algo que ya hizo el periódico político de Washington. Político nació en la red,
Era el primer periódico importante que salió en la red, y al cabo de un par de años o 3 decidió sacar una edición en papel los fines de semana, ¿no? Porque pensaba que de alguna manera complementaba su presencia en la red. Pero de todas maneras el periódico más influyente en la red es el Huffington Post. Tiene ya cerca de 60 millones de usuarios únicos, o 70. Está cerca de llegar a los 100 para que le digan cómo monetizarse. Nunca ha ganado dinero, pero se vendió en 350 millones de dólares hace 3 años y ya lo están valorando en 800 o 1.000 millones de dólares. Bezos pagó 150 millones por el Washington Post. O sea que esas son las diferencias. Tenemos una pregunta aquí. Hola, buenas tardes. Yo, como esto es una conferencia sobre ética, quería preguntar sobre ética y quería preguntarle de qué manera, por ejemplo, ahora la ética periodística o los estatutos de redacción que pueda tener el país puede luchar contra la influencia tan grande, tan masiva que están teniendo los grandes grupos financieros dentro de la junta directiva o de la junta de administración de un periódico como puede ser El País. Los grandes grupos financieros, primero, ¿qué es un gran grupo financiero? ¿Es un gran banco o es un gran fondo de inversión? Por ejemplo, vamos a poner un Santander, Santander tiene el 4%, 4.3% de Prisa, ¿no?, del País, y la Caixa 4.3%. En otros casos no tienen acciones, lo que tienen son créditos. Prisa está endeudada en más de 5.000 millones de euros, ahora está en algo más de 2.000. Vamos repagando la deuda. Desde luego, la fuerza de un grupo financiero más grande a través, cualquiera que tenga un crédito lo puede saber, a través de los créditos que a través de un 4% de las acciones, ¿no? El problema de los grupos financieros, fundamentalmente, es que son grupos muy regulados por el poder político. Quiere decir, yo ya trabajé en un periódico que era Informaciones, que era propiedad directa de los bancos, y fue el periódico, junto con el Madrid, eran los dos periódicos liberales de España en aquel momento, en la dictadura franquista. Y porque y era 100% propiedad de 4 bancos, no había. Y lo único que les preocupaba entonces a aquellos bancos era que Franco no nacionalizara la banca. Y lo demás no entraban en ello. Yo voy a decir que no hemos tenido ninguna influencia por el accionariado de los grupos financieros, pero obviamente no existe estamos ningún endeudados conflicto con de ellos. intereses entre lo que puede ser los estatutos de redacción y lo que puede ser la influencia, bueno, le digo ahora de a lo mejor los grupos financieros, que es verdad que ahora están teniendo mucha más influencia, sobre todo por, claro, las grandes deudas que están teniendo los periódicos, pero también puede ser por el poder político. Yo creo que debe haber, no lo sé. ¿Tú crees de verdad que el país se ha hecho de Mariano Rajoy? No, le pregunto que cómo solucionan un conflicto de intereses. Muy fácil. Si lo hay, pregunto eso. Vamos a ver, un periódico siempre está en conflicto, siempre está en conflicto. Es decir, y la independencia de un periódico se mide por la capacidad que tiene ese periódico de publicar las noticias, aunque afecten al poder político, al poder económico, a los anunciantes del periódico, a los sindicatos de los trabajadores del periódico, a los dueños del periódico, cualquiera que sea el dueño, una familia, y a los intereses y a la ideología del propio redactor que lo escribe. De todo eso se tiene que defender un periódico para ser independiente. Y el estatuto de redacción lo que pretende precisamente es cumplir ese eslogan que tenía y que tiene New York Times, all the news that fit to print, todas las noticias que merecen publicarse, independientemente de las consecuencias de esa publicación, para el poder, para los trabajadores de la casa, para la empresa, para los dueños, para los propios periodistas. Si la noticia es interesante y merece publicarse, independientemente de las consecuencias de su publicación, se tiene que publicar, y eso es lo que trata de proteger el estatuto de redacción. Vale, gracias. Lo cual es muy fácil de decir y no es tan fácil
hacer, porque a mí cuando me dicen yo nunca recibo presiones y tal, que he oído algún director, yo he recibido como director, los directores del país reciben presiones constantemente, pero vamos, empezando por su señora o su caballero que duerme al lado y que le está diciendo, oye, que esto no es así, hasta los bancos, los ministros, etcétera y tal, ¿no? Hay que saber resistir las presiones. Gracias. ¿Más preguntas? Muy bien. ¿Ninguna más? Bueno, pues entonces... ya. Pero di algo. Alguna Bueno, otra. No tienen nada que ver. Estamos en un seminario sobre ética, pero no me resisto tener aquí a un periodista con esta experiencia. Estamos en un año pentaelectoral, en un momento complicado, social y, bueno, ya periodísticamente hablando, fíjate. ¿Qué puede ser de este país el próximo mes de diciembre? Lleva 50 años en el periodismo casi. ¿Qué puede pasar? Nos atrevemos con una más o menos ligera predicción, no solamente de quién gana o quién pierde, sino de cómo se transformará la sociedad con todos los cambios políticos que pueden surgir. Bueno, yo creo que hay, primero creo que hay un cambio generacional evidente en esta sociedad. Ya hemos vivido otros cambios generacionales que suelen ser para mejor los cambios generacionales, ¿no? Es muy difícil. Primero hay que saber cuál es el resultado de las elecciones, porque sin reforma de la ley electoral, en muchos aspectos, las encuestas no tienen una traslación automática a los resultados electorales. La circunscripción provincial, que está en la Constitución, hace que en muchas provincias de poca población haya uno y uno, es decir, no hay cuatro diputados, hay dos, entonces tiene que ser de dos partidos y eso ya potencia el bipartidismo. El Senado, más o menos igual, aparte de la poca efectividad que tiene. Por lo tanto, hay que ver cómo las intenciones de voto y los votos eficaces se reparten según circunscripciones, porque prácticamente, salvo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, la proporcionalidad de las votaciones, de los resultados con respecto a la votación no es tan grande, ¿no? Luego el hecho de que las listas sean cerradas y bloqueadas, pues pone de relieve que la casta, aunque sea la nueva casta que llega, que también hace listas cerradas y bloqueadas, pues sigue funcionando. Yo creo que tendríamos que ver listas abiertas, de modo y manera que uno pueda votar al PP, pero no necesariamente a Esperanza Aguirre, o al PSOE, pero no necesariamente a Carmen Chacón, o a Podemos, pero no necesariamente a Monedero, es decir, que uno pueda votar a sus candidatos, ¿no? Pero para eso habría que cambiar también las circunscripciones electorales y que fueran uninominales, que es lo que son en los sistemas proporcionales normalmente, ¿no? Por tanto, es difícil saber, aunque estén empatados al 20% en intención de voto en las encuestas, los dos partidos tradicionales y los dos emergentes, cómo eso se va a combinar en votos. Es probable que ningún partido tenga, desde luego no la mayoría absoluta, y yo no creo que tengan ni siquiera una minoría que les permita gobernar en minoría. Es decir, si el que más tiene 120 escaños o 110, no veo yo cómo va a poder votar en minoría, ¿no? Y entonces está bien, porque se tiene que inaugurar una nueva etapa, que es la etapa del consenso y la coalición. Y en vez de estarse insultando todo el día en el Parlamento, pues tendrán que trabajar unos y otros por llevar acuerdos sobre propuestas concretas que interesen a los votantes y que den estabilidad, ¿no? Yo no soy nada apocalíptico respecto a lo que está sucediendo. Yo creo que lo que está sucediendo es un cambio global, fruto también de una crisis institucional en Europa, en el modelo social europeo, que tenemos que ver cómo nos afecta.
Europa es el continente más viejo del mundo, con las prestaciones sociales más avanzadas del mundo y con una pirámide demográfica verdaderamente imposible de sostener, pero al mismo tiempo estamos rechazando a palos y con verjas y tal a los inmigrantes que necesitamos para que paguen nuestra seguridad social, hagan los trabajos que nuestros ancianos, incluido yo, ya no pueden hacer porque están retirados y puedan mantener el modelo europeo. Pero este es un debate que no gusta tener en la clase política. Bien, entonces, si no hay más preguntas, reiteramos nuestro agradecimiento a Juan Luis Cebrián y muchas gracias a todos. Gracias.